Bienvenidos. Bueno, criptocomunidad, bienvenidos nuevamente ya a este inicio de Crypto Latin Fest, edición 2020 online. Bienvenidos a este segundo día. Ya tuvimos un día cargado de mucha educación, de premios, de sorpresas, de pasarla muy bueno. El inicio de este bloque de la mañana está supremamente interesante. Tenemos grandes invitados y un tema que creo que fue uno de los más que se resaltó en 2020 en el ecosistema cripto, que fue todo el tema de DeFi. Para ello, pues contamos con grandes invitados como siempre. Tenemos a Matt Crypto, tenemos a JJ, a Elo y a Adrián. Bueno, bienvenidos. Antes de iniciar, nos gustaría que nos presentáramos un poco, que le contáramos a la comunidad. Sé que muchos, la comunidad ya los conocen, pero bueno, nos sobra una presentación. Así pues que iniciemos con las damas. Bienvenida, Elo. Hola, Fabián. Un placer estar nuevamente con ustedes y bueno, sobre todo hablar de este tema que siempre resulta apasionante, dado que deriva de la tecnología blockchain. Bueno, como ustedes saben, mi nombre es Eloisa Cadenas y actualmente soy candidata a doctora en Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México. También soy fundadora de la consultora Crypto Fintech, profesora de la Bolsa Mexicana de Valores y, bueno, escribo artículos para Cointelegraph en español. Bueno, pues impartimos cursos y hacemos todo lo que se pueda realizar en torno al mundo cripto y blockchain. Y bueno, para mí es un placer estar aquí tan temprano, con cafecito en este momento. Así que bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. A ti, Elo, por estar aquí. Matt. Bueno, hola, yo soy Matt o Mateo, también me conocen. Soy inversionista en cripto. Entré pues finales de 2016. Estudié negocios internacionales. Ahí en la universidad fue como mi reencuentro de Bitcoin después de conocerlo por primera vez en 2011. Y pues ahora me dedico a invertir y tengo un canal de cripto para educación, ya que vi pues muchas estafas y pues ahí estamos. También me dedico un poco a bienes raíces, pero ya eso es otra historia. Excelente, Matt. Muchas gracias por acompañarnos. JJ. ¿Qué tal, amigos, parceros? ¿Cómo están el día de hoy? Pues un saludo a todos, ¿eh? La verdad, a los que no me conozcan, yo soy de los viejos lobos de mar ahí del ecosistema blockchain. Llevo en esto desde el 2013. Entonces, imagínense, por ejemplo, Ethereum lo conozco desde antes de que se lanzara y la verdad es que me considero como un cypherpunk porque yo empecé con esto de las blockchains cuando estaba estudiando criptografía. Entonces es algo que me sigue fascinando, toda esta construcción matemática tan interesante que estamos viendo. DeFi, ese tema del que vamos a hablar hoy, me apasiona muchísimo. Así que yo soy el fundador de una aceleradora de adopción blockchain. Entonces mi compañía Lex Criptográfica literalmente lo que se dedica es acelerar más que nada para que cualquier proyecto, cualquier compañía, ya sea gobierno, universidad o cualquier proyecto en particular pueda adoptar la tecnología blockchain. Así que la verdad este año he hecho varios streamings, pero este me tiene sumamente emocionado. Errores había cometido y demás, fui aprendiendo cada vez más y luego pues me di cuenta de que a mí me hubiese gustado que hubiese alguien que me explicase las cosas de manera muy sencilla desde el principio. De ahí vino el canal, mi primera cripto, para todas aquellas personas que están empezando y que necesitan que se lo expliquen sencillo, que no le vengan con tecnicismos ni cosas muy complicadas. Y bueno, pues parece que está surgiendo efecto y que mucha gente necesitaba también que le explicasen las cosas un poco para principiantes. Así que muy contento y muchas gracias. Gracias, Adrián, por acompañarnos. Bueno, vamos a dar como tal inicio a nuestra charla. Siéntanse libres. Yo voy a hacer algunas preguntas y demás. Si ustedes quieren complementar y la pregunta de alguien o algo más, siéntanse en libertad, que aquí estamos para pasarla bueno y aprender. Bueno, como les decíamos al principio, esta charla va enfocada al tema DeFi, que fue uno de los temas, de los grandes temas del 2020, como decía JJ, también es uno de los que más me apasiona en todo este tema y también por el tema de Ethereum y demás. Pero quisiera preguntarle a Elo. Trabaja y despliega su software todo a través de la tecnología blockchain y no existe un tercero
que requiere estar validando la información. Tenemos, por ejemplo, casos o empresas o proyectos como Nuo, en donde tú puedes establecer o puedes, es un esquema de financiamiento colectivo o crowdfunding, el cual está controlado o pone en contacto a los inversionistas y a solicitantes, pero a diferencia de una fintech que lo hace a través de una plataforma, digamos, con todos los procesos y verificaciones. En el caso de un ecosistema DeFi, lo hace a través de un contrato inteligente. Entonces, yo considero que la principal diferencia es que efectivamente sí son productos financieros, pero en contraste con la banca tradicional o con el ecosistema fintech, en DeFi tenemos ese agregador o ese diferenciador, que es que no se cuenta con un ente centralizado que esté autorizando los procesos y procedimientos. Gracias, Elo. Hablamos de servicios bancarios descentralizados, pero ¿realmente las DeFi sí están totalmente descentralizadas o siempre se está dependiendo de un ente como tal? A mí me gustaría hacer una pequeña participación, si se puede. Sí. Pero es que lo que pasa es de que la descentralización es algo de que tiene un grado siempre. Cada proyecto, por ejemplo, Compound es un proyecto que puede ser considerado totalmente descentralizado, pero hay niveles de descentralización en DeFi. No sé cómo piensen ustedes, perdón por la interrupción, Elo, pero igual siento que hay varios niveles de descentralización dentro de DeFi. O sea, a pesar de que hay proyectos muy, muy buenos al interior, creo que hay ciertos niveles, ¿no? Entonces creo que en DeFi también hay que hacer un análisis muy profundo de qué tan descentralizados son estos proyectos. O sea, no se vayan por el hype de que es DeFi, o sea, suena muy bien, o sea, hay que entrarle y todo, pero ¿hasta dónde llega? Hay llaves al interior de estos proyectos que pueden estar en control de esas personas y se pueden llevar los fondos y lo hemos visto. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado sobre esto, que son los peligros de la centralización en un proyecto que puede ser considerado como descentralizado. Contestando tu pregunta, Fabián, creo que qué tan descentralizado es. Eso es un poco como lo veíamos con Bitcoin. Si bien es cierto, depende mucho de la tecnología y claro, de quiénes son los participantes. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos instituciones o empresas que se encargan de ya hacer la custodia, la operación, administración y gestión de criptoactivos y que son estas exchanges centralizadas, entonces ahí ya no existe un factor de descentralización porque ya hay un tercero de confianza que está validando y está realizando las operaciones. En el caso de DeFi, creo que depende mucho no solo de la tecnología como tal, porque también hay diferentes tecnologías que lo van a conformar, sino también de los productos financieros y los alcances que puede tener. Entonces se vuelve un ecosistema en donde existen muchas variables que pueden incidir y que eso, en la medida en la que va evolucionando, le da se podría o no afirmar si existe un grado de descentralización. Gracias, Elo. ¿Alguien más quiere complementar? Pues yo estoy igual que JJ, diría que algo que fijarse simplemente es, pues, si tienen llaves de administrador por atrás, donde pueden hacer cambios y pueden sacar el dinero, y también mucho en cuanto a la centralización de la cantidad de monedas. Si fue justamente distribuido o si fue, pues, se guardaron la mitad los desarrolladores o la vendieron a una venta privada y luego, pues, ahí puede afectar mucho el grado de descentralización, pero como dice JJ, hay niveles y hay diferentes, tienes que entrar en un espectro diferente, depende del proyecto y tomar así el riesgo. Gracias, Matt. Bueno, para los que tuvimos la oportunidad de entrar al mercado o conocer el ecosistema antes del 2017 o en 2017, pudimos vivir como el boom del tema de las ICOs, ¿no? Conocimos lo que pasó, la burbuja, y bueno, muchas terminaron siendo basura.
Quería preguntarte, Matt, si puede haber algunas similitudes como, o ese boom, ¿sí? ese FOMO o el hype que hubo, digamos, en el tema ICO en 2017 con lo que está pasando con DeFi actualmente. Pues yo definitivamente creo que sí hay similitudes, pero también hay varias diferencias. Para empezar, pues sí hay muchos proyectos saliendo todo el tiempo, básicamente diario. Muchos proyectos también son repetidos, al igual que en 2017 que salieron muchos, entre comillas, Ethereum killers, que por ejemplo EOS, Tron, Cardano, todo eso que salió en 2017 y era pues compitiendo en las plataformas de contratos inteligentes. Claramente que también salieron proyectos interesantes que fueron avanzando, pero sí había mucha competencia en proyectos similares. También una diferencia importante creo que yo veo también es que a diferencia de que en 2017 que era mucho vender el proyecto a través de el white paper, ahora pues ya como que ya entregan un producto. Por ejemplo, pues ya tienen este protocolo de DeFi creado. Muchos pues pueden ser hasta copias, como podemos ver con SushiSwap, por ejemplo, que es una copia de Uniswap. Entonces, hay similitudes definitivamente y va a haber, al igual que 2017, creo que ganadores que se van a quedar y pues cosas que se van a olvidar el próximo año y ahí van a quedar pues plana la gráfica en cuanto al precio, básicamente. Sí, 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 totalmente. Quería preguntarle a JJ si crees que la banca tradicional debe temerle como tal a este sistema DeFi en cuanto a Le- servicios, demás. Mira, yo pienso que debe de temer muchísimo, la verdad. O sea, la banca tradicional, de hecho, yo pensaría, hace unos años yo pensaría que solamente con la creación de Bitcoin ya hubiera sido eso un evento a nivel de extinción. Así como los dinosaurios, ya ves que se extinguieron cuando llegó este asteroide y que fue este evento de extinción. Pues así, de hecho, es como yo veía que se iban a extinguir los bancos. El día de hoy tengo una perspectiva un poco diferente porque veo que los bancos también se están adaptando, por ejemplo, a utilizar estas tecnologías descentralizadas. Les voy a poner un ejemplo. Uniswap es un exchange en el cual no necesitas el permiso de nadie para utilizarlo. A eso se le llama permissionless. Eso es algo que los bancos, de hecho, ya lo están utilizando. Esa es una plática que estuve el día de ayer con unas personas en las cuales estaban hablando como en Uniswap. Ya hay compañías privadas haciendo un whitelisting, o sea, ellos dicen, ¿sabes qué? Tú puedes entrar a manejar estos tokens, pero tú no. O sea, son como que ellos ya están haciendo sus propios sistemas basados en Uniswap, haciendo un exchange de tokens que son securities. Entonces, a mí se me hace sumamente interesante que la banca tradicional ya como que se está agarrando de DeFi como si fuera una sanguijuela y decir, bueno, ¿qué es lo bueno que tenemos aquí? Vamos a utilizar estos como pipes o estas tuberías que ya están haciendo y vamos a utilizarlas nosotros porque nos salen gratis, es más rápido, es más eficiente. Entonces yo pienso que la banca tradicional no necesariamente va a desaparecer, pero sí va a tener una evolución totalmente rapidísima. Vemos cómo la tecnología ha hecho que cambien muchas industrias. Por ejemplo, Napster. ¿Cómo hizo que cambiara Napster, por ejemplo, la industria de la música, ¿no? Cuando empezó a ver eso del peer-to-peer, así de compartir música y todo eso. ¿Cómo cambió, por ejemplo, Netflix, la industria de las películas también? Entonces estamos viendo cómo la tecnología por lo regular es un impulso a la evolución. Los bancos, yo creo que vamos a ver una evolución también muy grande y a final de cuentas esa libre competencia nos va a beneficiar a nosotros. Si estamos viendo ya rendimientos buenos en DeFi, los bancos van a tener que ponerse ahora sí que al nivel o desaparecer finalmente, ¿no? Pero sí veo interesante cómo los bancos también se están adaptando y se están tratando de tener su relevancia todavía, ¿no? Sí, claro. Hablando un poco de la banca tradicional, actualmente hemos visto que muchos se están sumando y se están subiendo al tren de Bitcoin y de las criptomonedas. Por ejemplo, el caso de BVA, que va a empezar a prestar servicios de compra y venta, custodia de Bitcoin. ¿Qué tan favorable o desfavorable es
para el ecosistema la incursión de la banca tradicional a las criptos? Yo la verdad lo veo muy positivo porque es competencia, al final de cuentas. O sea, los bancos están tratando de mantenerse relevantes. O sea, cuando tienes DeFi, los bancos tienen que hacer, cuando tienes Bitcoin ya alcanzando niveles históricos, los bancos, PayPal, MicroStrategy, o sea, todas esas compañías ya le están poniendo una atención, pero es institucional. Eso es lo relevante, de que las instituciones al día de hoy ya no se están riendo de nosotros, ya nos están burlando, ya no piensan que, miren, vean esos locos que están utilizando blockchain, o sea, pobres ilusos, y ahora ya están completamente aceptados. Yo veo estos fenómenos como una aceptación del mundo institucional hacia blockchain como muy positiva, porque a final de cuentas vamos a ver competencia. ¿Lo quieres comprar tu Bitcoin en PayPal? Pues hazlo, o sea, no hay problema. No es lo más recomendable, pero es una opción, al final de cuentas. Son 300 millones de usuarios que ya tiene PayPal. Entonces, al final de cuentas es muy, muy positivo porque la gente ya está expuesta a comprar Bitcoin, a comprar Ethereum, a que empiecen a aprender todo esto. Al final de cuentas de PayPal, pues a lo mejor dicen, oye, ¿qué onda? ¿No? Yo ya mejor me salgo de PayPal y más adelante ya hacen un cambio mucho mejor. Pero es la puerta de entrada, es a lo que me refiero. Eso lo veo muy positivo y esta entrada institucional a DeFi, a blockchain y Bitcoin lo veo muy, muy positivo a nivel general. Gracias. ¿Alguien más quiere complementar algo, Adrián? Yo sí puede ser, bueno, yo estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho, que es una puerta para mucha más gente. De hecho, siempre digo que la manera en la que yo entré en las criptomonedas fue por medio de Skrill, que no es uno de los mejores sitios para comprar criptomonedas, ni mucho menos, porque tú no tienes la posesión de ellas, ¿no? Pero a raíz de eso fue cuando yo empecé ya en todo el mundo, ¿no? O sea que, como él comenta, mucha gente puede que empiece comprando por PayPal y luego ya transicione a otros exchanges. Y de igual manera creo que los bancos se han dado cuenta de que si no puedes con tu enemigo, pues tienes que unirte a él, ¿no? Y tienes que aprender de él. Y básicamente lo que pueden llegar es a servir como puentes, ¿no? Porque es muy difícil convencer a la gente para que se pase directamente a unas finanzas descentralizadas. Sin embargo, si lo haces de una manera progresiva, pues como digo, creo que pueden servir de transición y que finalmente pues los bancos seguramente tengan que cambiar bastante su función. Yo creo que en 10 años veremos unos bancos muy distintos. Es muy difícil que desaparezcan, ¿no? Por todo el apoyo de los gobiernos, pero sí que su papel pues cambie y se dediquen pues a otras cosas. Sobre todo si les quitamos la posibilidad de guardar nuestro dinero y si le quitamos la posibilidad de que presten nuestro dinero, de pedirles dinero prestado, porque ya no les necesitábamos en eso, tendrán que buscar alguna otra opción o algún otro papel que jugar en la sociedad y que también aporte valor, porque si no, en ese caso sí que desaparecerían, pero seguramente terminen por reinventarse de alguna manera. Si me permites, Fabián, creo que vale la pena destacar que justamente este punto de inflexión en donde vemos que los bancos institucionales todo el tiempo están en las casas de bolsa y todo el sistema financiero siempre está buscando crear productos financieros de tal suerte que puedan seguir obteniendo ingresos y puedan estar diversificando sus formas e instrumentos financieros y creo que es muy interesante ver y observar cómo precisamente en este sentido es cuando DeFi puede aportar un gran valor. ¿Por qué? Porque entonces vemos que tenemos los grandes bancos, las instituciones financieras que también van a empezar a prestar servicios de custodia, de compra y venta de criptoactivos, lo cual se va a volver una gran competencia para las exchanges centralizadas, las cripto exchanges centralizadas, y eso, bueno, las que estén muy bien consolidadas como Kraken, probablemente van a seguir dando batalla y entonces van a ser un híbrido. Quienes no tengan esa capacidad probablemente se queden en el camino. Entonces, creo que es ahí cuando es digamos, el timing, es el momento para que DeFi pueda profesionalizar en términos de seguridad, en términos de mejora de protocolos, y creo que esa puede ser, sí, efectivamente, la alternativa al sistema que se sigue, bueno, al menos
por lo menos con Bitcoin y con otros criptoactivos, y los sistemas de compra y venta están siendo bastante centralizados. Entonces, creo que es ahí cuando DeFi puede adquirir un verdadero valor. Lo que sí evidentemente es indispensable es que se tenga un poco más de permear más en términos de ciberseguridad. Justo Vitalik Buterin, eso era lo que comentaba, ¿no? O sea, es muy importante ahondar y hacer más investigación en términos de wallets, para toda la parte de las vulnerabilidades que pueden existir alrededor. Entonces, creo que DeFi, sin lugar a duda, es la alternativa a todo este esquema centralizado, pero requiere precisamente de esos nuevos controles o de esa robustez en términos de seguridad. Fabián, me gustaría agregar brevemente, muy buena la entrada de las instituciones, la atención, claramente que esto nos lleva a la adopción masiva, opciones que puedas comprar en PayPal, etcétera, pero creo que me gustaría recalcar que la blockchain también se puede usar para más control y se puede usar para mal, entonces también hay que tener cuidado porque pues podríamos terminar con un sistema pues todavía más controlado que en este momento si las instituciones empiezan a pues infiltrar DeFi y blockchain y empiezan a pues meter maña y como sabemos pues no quieren dejar ir el control y pues lo dijeron en la G7 el ministro de Finanzas de Alemania, como ellos tienen que asegurarse que el poder permanezca básicamente con ellos. Entonces hay que tener cuidado igualmente, aunque nos vayan a llevar a la luna, definitivamente tienes que cuidarte y saber en dónde involucrarte. Exacto, Matt. Teniendo en cuenta también todo el tema de DeFi, y creo que donde más se ha utilizado es sobre la blockchain de Ethereum. Vimos una congestión de la red y demás. No quiero como profundizar mucho porque en la tarde JJ tiene una charla de Ethereum 2.0, pero ¿cree que Ethereum logre ser eficiente para prestar este tipo de servicios? ¿Y qué otras blockchains se pueden hacer? Bueno, JJ está... Yo quiero hablar sobre el DeFi turbocargado que ya nos viene, de hecho, en unos meses, el DeFi 2.0. De hecho, voy a hablar un poquito más al rato de eso, ¿no? Pero sobre eso de Ethereum, estamos viendo ahorita cómo vamos a utilizar una técnica nueva en la cual nos vamos a ir una capa 2, vamos a ver un DeFi mucho más maduro, mucho más, con más capacidad de transacciones. Ya vimos cómo este verano que tuvimos, y de hecho se le llamó como el DeFi Summer Casino o el casino del verano, porque vimos una explosión y vimos cómo las transacciones en Ethereum, $40, $50 por una transacción. O sea, es imposible llegar a una inclusión financiera o siquiera hablar de una inclusión financiera cuando estás hablando de esas transacciones. O sea, imposible. O sea, Ethereum, como en su concepción actual, no sería posible alcanzar una inclusión financiera. Ahora, en capa 2, que eso es de lo que voy a hablar más adelante, estamos viendo técnicas en las cuales podemos tener ya 2,000 transacciones por segundo, los costos de las transacciones pueden llegar a ser una milésima de dólar con una técnica que se llama rollups. Entonces, a mí me emociona muchísimo. Todavía estamos a meses, yo siento que estamos de 3 a 6 meses en lo que estos sistemas de DeFi ya se cambian a este nuevo sistema. La verdad, yo siento que son solamente 2 los que tienen que hacer el cambio para que todos los demás se vayan, Uniswap y Compound. Cuando uno de ellos llegue a hacer la transición a la capa 2, que se llama Rollups, todos los demás se van a ir, estoy prácticamente seguro. Esa es mi predicción para el 2021, de que DeFi se va a cambiar a una nueva capa y Uniswap y Compound, cuando empiecen ellos, todos los demás van a empezar y se va a hacer un estándar, porque ahorita no tenemos todavía el estándar de rollups. O sea, hay como diferentes como que versiones y cómo le hacemos, o cada quien tiene su implementación. Pero a mí me emociona muchísimo el hecho de pensar que en unos 6 meses ya podemos ver a DeFi como un ecosistema completamente cambiado, en el cual tú puedes tener ya de 200 a 2,000 transacciones por segundo y son inmediatas y te cuestan una milésima de dólar, ¿no? Eso es donde quiero ver a DeFi en el 2021 y eso me emociona muchísimo.
Gracias, JJ. Adrián, viendo lo que sucedió en este 2021 con el tema de DeFi, con un montón de proyectos, ¿consideras que se puede decir que DeFi es una burbuja? En parte sí, en parte no. Yo lo digo siempre. El mercado de las criptomonedas siempre sobre reacciona a todo. Entonces, como ha dicho Matt antes muy bien, muchas se quedarán por el camino y solo quedarán las ganadoras. Entonces, cuando el mercado se ponga realmente alcista, pues todo va a ser fiesta, ¿no? Pero cuando la cosa se ponga fea, es cuando vamos a ver cuáles son las que de verdad valen y cuáles son las que de verdad no. Entonces, por eso es tan importante estudiar bien los proyectos y saber en qué estamos invirtiendo, porque subir puede subir todo, ¿no? Todos sabemos que hay muchas shitcoins que terminan por subir simplemente por cómo se mueve el mercado, pero al final lo importante es la prosperidad que puedan tener y el largo plazo. Entonces, como te digo, habrá muchísimas que se queden por el camino. Encima, pues como han dicho ya, con más razón empiezan a salir copias, empiezan a salir proyectos vacíos, por así decirlo. Y luego va a ser muy importante también el tema que se comentaba de la distribución de los tokens y el nivel de descentralización que tengan estos proyectos. Al final, siempre se tiende a centralizar todo. Sabemos que hay proyectos DeFi que les interesan mucho a las ballenas, porque si ellos los pueden manejar van a sacar unas rentabilidades locas. Entonces, yo creo que también va a tener mucha importancia que los proyectos, todos los protocolos y demás, tengan una buena regulación en cuanto a limitar esa centralización, ¿no? Que haya alguna manera de evitar que se centralice demasiado un proyecto, que se acumule mucho poder en ciertos lobbies. Yo creo que esa va a ser la clave. Creo que adicionando a lo que Adrián tocó un punto sumamente importante y el tema de las ballenas, creo que eso es interesantísimo porque precisamente si bien es cierto, puedes tener pues un ecosistema muy sano en donde permitas que haya mayor participación de los usuarios, pero también implica muchos retos, ¿no? Temas de escalabilidad, velocidad, usabilidad, la monopolización en las decisiones. Creo que eso es, sin lugar a duda, factores que se irán revisando y se irán atendiendo en el protocolo. Como toda tecnología, implica retos, no solo en la operación, sino también en cómo funciona ya en términos de seguridad, ¿no? O sea, qué tanto puede ser maleable, qué tanto se puede modificar o puede estar sujeta a vulneraciones. Entonces, creo que eso también va a ser sumamente importante para la evolución en Ethereum. Así es, Elo. Y va a haber más opciones, ¿eh? La verdad yo no siento que se vaya a quedar en Ethereum, a pesar de que, pues vaya, yo amo Ethereum y todo, va a haber más opciones. O sea, Polkadot, por ejemplo, es una opción que ya está implementando sharding y que tiene un proyecto bastante bien estudiado. Avalanche también es un proyecto que tiene un consenso de protocolo muy innovador, entonces Cosmos también, Tendermint, entonces siento que va a haber más innovación en otros blockchains, a pesar de que me encanta el proyecto de Ethereum, nunca ha sido bueno centralizar, por ejemplo, un ecosistema. Entonces, siento que debe de haber inclusive DeFi en Bitcoin también. Entonces, Rootstock, Money on Chain, o sea, todos estos son proyectos que los veo muy positivos porque ellos ya están implementando inclusive liquidity mining en Bitcoin. O sea, qué buena noticia ver todo ese tipo de cosas de que se están tratando de hacer en otros blockchains, ¿no? O sea, sobre todo Bitcoin, que es el blockchain más seguro en todo el planeta, que esté llevando a cabo este proyecto en DeFi, es buenísimo, es muy bueno. Entonces vamos a ver como que ahí no está ya tan dependiente de Ethereum. A mí me encantaría ver más proyectos que se hagan en Avalanche, en Polkadot, inclusive en Cardano. En Tron no tanto, eso sí que se quede así fuera y todo, pero las demás, o sea, siento que hay proyectos que sí valen muchísimo la pena, ¿no? Gracias, JJ. Bueno, ya hablamos un poco de DeFi, pero acá algunas personas nos preguntan ¿qué servicios prestan los DeFi
y qué podemos hacer para sacarle provecho y ganancias a esto. Quisiera preguntarle a Matt. Bueno, pues el ecosistema DeFi tiene bastantes piezas y pues yo creo que los servicios principales es pues los préstamos, las cuentas de ahorro y los exchanges como Uniswap. Entonces, pues tú puedes sacar rendimientos pues de varias formas aquí, nada más que ya hay pues más riesgo, depende de qué tanto quieras complicar las cosas. Entonces, por ejemplo, una de las más sencillas y populares es agregar liquidez a protocolos de exchanges descentralizados, a automated market makers, y básicamente lo único que tienes que hacer es tú aportar pues de los dos lados de un par de intercambio de criptomonedas y tú vas a estar recibiendo comisiones de cada exchange que suceda en el protocolo en ese par proporcional al porcentaje que tú representes. Entonces, eso es bastante bueno y además están agregando un plus que es que te dan la token del protocolo. Entonces, además de estar creciendo pues a través de comisiones, vas a estar ganando esta token que puede servir de gobernanza. Algunas hasta dan pues dividendos, entre comillas, pero pues también hay riesgos. Ejemplo, ahí agregando liquidez, pues tienes esta famosa que es la pérdida impermanente. Entonces tienes que saber que probablemente no es para nada más meterlo un par de días y sacarlo, sino que es más como, yo digo, unos par de meses. Pero pues también puedes tú, por ejemplo, exponenciar eso todavía más. Puedes tú, por ejemplo, agregar pues liquidar una cuenta de ahorro a un protocolo de préstamos y recibir una tasa de interés, digamos. Eso es bastante interesante. Al mismo tiempo que tú puedes pedir esa tasa de interés dando un colateral, puedes después pedir un préstamo con ese colateral, utilizarlo para otra cosa que puede ser agregar liquidez, otra cuenta de ahorro. La verdad hay tanta innovación, definitivamente hay unas que parecen pues Ponzi's, pirámides, pero otras que definitivamente traen valor. Y pues vamos a estar viendo qué locuras hay próximamente, como dice JJ, en otros protocolos van a implementar cosas similares. Y creo que la cosa va a seguir evolucionando, vamos a ver productos nuevos, definitivamente en 2021 yo creo que vamos a estar viendo cosas nuevas que ni nos imaginamos probablemente en este momento y eso es lo interesante que está innovando todo el tiempo esto porque es software y hay definitivamente mucha evolución en cuanto a servicios tradicionales de finanzas, pero también hay nuevos servicios financieros que puedes aprovechar como las flash loans, ¿no? Que te pueden hacer un préstamo de, bueno, la última vez que recuerdo, de $1 millón te piden un préstamo sin pedirte ni una información, pero lo único que necesitas es pagar el préstamo en la misma transacción. Entonces, esto se puede utilizar para aprovechar, pues, estos desniveles que hay entre precios, entre diferentes exchanges, por ejemplo. Y pues, la verdad es cosa de creatividad y lo vimos en verano, como personas están agregando a cuentas de ahorro, sacando un préstamo, metiéndolo otra vez a la cuenta de ahorro y así 1000 veces y puede ser muy peligroso, pero puede ser muy rentable. Así es, Matt. Por acá tenemos, ¿alguien habla? ¿No? Es que la verdad hay una diferencia muy grande, por ejemplo, entre la banca tradicional. Si Uniswap fuera, por ejemplo, un banco físico, ¿cómo sería? Yo quiero poner una analogía, porque es bien fácil entenderlo así. Si tú caminaras y fueras a este nuevo banco que se llama Uniswap, ¿qué te diría el gerente? Te diría, mire, señor, le vamos a dar unos buenos rendimientos, le vamos a dar un 30% anual, aparte de eso, le vamos a dar acciones del banco, así que aquí están sus acciones, se las vamos a dar cada semana y cada mes y usted las puede ir vendiendo como usted vea. Y no solamente eso, le vamos a abrir los libros contables del banco, le vamos a decir cómo están nuestros créditos acá, cómo están allá. Eso es una transparencia, eso si fuera Uniswap, un banco físico, así sería.
que es algo que nunca vemos en un banco tradicional, o sea, que te abran los libros contables, o sea, eso jamás va a pasar, o que te ofrezcan rendimientos del 20% o 30% anual, jamás va a suceder. Y ahora, por ejemplo, en DeFi estamos viendo cómo Bitcoin, inclusive hay puentes ya hacia DeFi en Ethereum que se llaman RenBTC, GrabBTC, todos ellos, en los cuales ahora con tu Bitcoin los puedes poner a trabajar. Eso es lo increíble ahorita de DeFi, de que la oportunidad de hacer dinero con tu Bitcoin es increíble. Hay unos tutoriales ahorita en YouTube de DeFi Dad que de hecho están haciéndose súper virales, porque es muy factible conseguir un 20-30% anual en tu Bitcoin utilizando Compound, Yearn Finance, Uniswap, o sea, todos estos servicios automatizados de rendimientos, y te avientas ese tutorial y créeme que sí te lo deja súper, súper claro, ¿eh? Así que les recomiendo sus tutoriales en YouTube. Están en inglés, pero la verdad están muy, muy entendibles y vas a ver cómo sí es posible tener rendimientos, pero buenísimos en Bitcoin, en Ethereum, utilizando estos liquidity pools, liquidity mining, o sea, todo eso, pero muy entendible, ¿eh? Entonces, sí, esa analogía de estos nuevos criptobancos, yo pienso que a lo mejor les puede quedar más claro, porque los rendimientos, inclusive esos de tokens que te dan, es como si fueran las acciones del banco, es como si fueras a Santander y te dijeran, mira, te vamos a dar acciones de Santander también, cada semana te vamos a estar dando 1 o 2 acciones. Esos son los tokens de DeFi. Los tokens de DeFi ya no se venden, ya no es como el 2017, de que se vendían y en 10 minutos ya no había ni un solo token, ¿no? Eso ya no existe, porque estamos hablando de la diferencia hace un ratito del 2017 al día de hoy. No compren Compound, no compren Uniswap, no compren nada de eso, esos no se compran, se minan. Eso es muy diferente, no compren Compound, se los voy a decir otra vez, porque Compound se mina, o sea, tú participas en Compound y te van a dar esas acciones. Aquí los que más pierden son los que nada más van y compran el token de Compound esperando a que suba. Eso es una estrategia, la verdad, que yo siento que es muy primitiva, ya pasó de, eso es algo que no deberían de hacer porque no es la esencia de DeFi. La esencia de estos tokens de DeFi es de que te los otorgan cuando tú participas en el sistema. Entonces, no compren Uniswap, no compren Compound, no compren Wi-Fi. Todos esos tokens son muy diferentes. Esos se generan cuando uno está participando en el sistema. Esa es la diferencia del 2017 a los tokens DeFi del día de hoy. Entonces, esas son las analogías y las comparativas que quería hacer. Gracias, JJ. Creo que este tema da mucho, mucho de qué hablar para mucho tiempo. Lamentablemente se nos está agotando nuestro tiempo. Vamos a leer algunas preguntas que tenemos en YouTube y en Facebook. Nos pregunta Ángel, ¿cuáles son las DeFi que más les llama la atención en estos momentos? A mí, por ejemplo, me gusta mucho un proyecto, bueno, varios proyectos, me gusta Nuo, que creo que es algo muy sencillo de comprender sin hacerlo tan complejo, y es justamente cómo obtener un crédito. Creo que son como los primeros pasos en donde puedes comenzar con el ecosistema DeFi y empezarlo a practicar y entender, porque creo que al final eso es lo importante, ¿no? O sea, entre más complejo lo haces, más atemorizas a las personas. Entonces, creo que es hacerlo muy, muy sencillo. Nuo me parece muy interesante, es justamente este esquema de crowdfunding. También, por ejemplo, Synthetix es una plataforma que me parece también que tiene mucho, mucho valor, y bueno, por supuesto que Uniswap es una gran propuesta en donde ya no tienes que pedirle permiso a una exchange centralizada que liste tu token, simplemente vas a Uniswap y entonces puedes obtener liquidez en dicha plataforma. Creo que para mí son los más interesantes. Gracias, Telo. Adrián, Matt, JJ. ¿Quién más? A mí, de hecho, siempre Yearn Finance ha sido uno de los proyectos que más me han llamado la atención porque es un yield farming en turbo. O sea, en Yearn Finance, ellos, haz de cuenta que el creador
era un yield farmer. ¿Qué es eso de yield farmer? Es cuando cambias de estrategias, ¿no? Estás siempre buscando el rendimiento óptimo. Entonces, Yearn, ahí les recomendaría, es un proyecto de los más probados también en todo el año. Entonces, el token de ellos, el Wi-Fi, tuvo muchísimo noticias porque llegó a valer $45,000 por token, pero a final de cuentas es por la distribución inicial que se hizo, que nada más llevaban 30,000 tokens, pero a mí me gustaría que lo checaran también, y lógicamente los proyectos más grandes que hay en DeFi son los más seguros, o sea, Compound vale muchísimo la pena también que lo empiecen a analizar. Hay un sitio que se llama El Pulso de DeFi, que en inglés es defipulse.com. Ahí pueden ver los proyectos más grandes y por sorpresa van a ver que el número 6 es SushiSwap. Así que SushiSwap sigue siendo uno de los proyectos también con más tracción, a pesar de que tuvo esa mala fama y el nombre ese de sushi y todo eso, pero sigue siendo uno de los proyectos que también están generando muchísima atracción. Así que chequen ese sitio, vean los más grandes, tutoriales en YouTube y adelante, ¿no? O sea, creo que esos son las mejores puertas de entrada para DeFi. Sí, yo opino igual. Elo y JJ dijeron muy buenos proyectos. Los que dicen están establecidos ya son probablemente los que van a sobrevivir más a largo plazo. Otros son más experimentales. Uniswap, Compound, Synthetics, muy buenos proyectos. Hablando de JJ, que hablaba de DeFi Pulse, si no saben ni siquiera en qué token decidirse, de hecho DeFi Pulse creó un set que es básicamente un índice de tokens de DeFi, y de hecho lo puedes adquirir tú en Uniswap, por ejemplo, y es básicamente un índice de diferentes proporciones de tokens de DeFi de los top. Entonces, ahí básicamente puedes comprarlo y olvidarte porque se va a estar rebalanceando y va a estar, pues, entrando, digamos, los mejores proyectos. Entonces, definitivamente échenle un ojo. Yo, como dijo JJ, también estoy emocionado de otras plataformas que van a tener DeFi. Saben que me gusta mucho Polkadot. Entre ellos, de Polkadot, pues estoy muy emocionado de ver lo que va a traer, por ejemplo, Acala Network, y también un proyecto que me fascina, que está construyendo uno de los Uniswap que van a correr en Polkadot, que es Sora, y está construyendo Polkaswap, y va a estar muy interesante porque está trayendo, además de esto, algo que yo personalmente no he visto en otro proyecto, y está tratando de crear un banco central, pero descentralizado. Entonces va a estar muy interesante porque supuestamente la moneda va a estar respaldada por monedas de dinero duro, por ejemplo, respaldada por Bitcoin y Polkadot y Kusama, al menos al inicio. Y va a estar muy interesante las opciones que van a haber entre cadenas, y yo estoy muy emocionado de ver el ecosistema, pues, interconectado más todavía que ahorita. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho JJ en cuanto a lo de Yearn Finance. Me parece que hay que olvidarse, la gente solo se centra en que el token ha subido mucho, el precio del token, y lo importante es el protocolo en sí. O sea, el protocolo es muy potente, y si consiguen hacerlo seguro, que no tenga ninguna falla de seguridad, yo creo que a mí es lo que más miedo me puede llegar a dar. Por todo lo demás es tremendo, o sea, es optimizar el yield farming al máximo, ¿no? Y el único problema que tiene es el de las fallas, y el otro problema que puede llegar a tener es el que estábamos comentando antes de la centralización con el tema de las ballenas. Creo que todos tienen bastante claro que les interesa estar dentro de ese proyecto y tener poder de decisión dentro de Yearn Finance, y por eso también ha habido tanto interés en el token, ¿no? Entonces, pues, si consigue salvar esos dos aspectos, le invito a la gente que se olvide del token en sí, que se olvide de YFI y se centre en lo que pueden llegar a hacer con el protocolo. Excelente recomendación, la verdad. Gracias, Adrián, muchas gracias a todos. ¿Falta la foto con el café o qué? Sí, ya vamos con la foto. Y teníamos más preguntas por acá, nos preguntaban que si consideran, yo creo que tenemos que contestarle en un minutico, que si consideran que EOS aún tiene potencial para hacer DeFi o ya se quedó, preguntan en YouTube.
Lo veo muy centralizado EOS, ¿eh? De hecho, voy a dar una plática sobre protocolos de consenso y voy a poner esa comparativa, porque son 21 productores de bloques solamente en EOS, y vamos a hablar de ese trilema de la escalabilidad y todo eso, pero EOS lo veo de plano muy centralizado y muy decepcionante, porque ellos recaudaron $4,000 millones y ve con lo que salieron, ¿no? Entonces, como que EOS, qué gran decepción, la verdad. Sí, opino lo mismo, y además es uno de los problemas que he encontrado mucho con cosas de iOS, es que crear una cuenta, crearte un usuario en iOS es un problema. Entonces, la verdad yo no le veo mucho, y como dice JJ, recaudaron tantos miles de millones y no tienen nada, literalmente. Sin lugar a dudas, su mayor éxito fue el levantamiento de capital que tuvieron con su ICO, y hasta ahí, parece ser que hasta ahí quedó. Así es. Bueno, hemos llegado a nuestro final de esta charla. Está súper interesante. Nos quedaron algunas preguntas por resolver. Esperamos en otra oportunidad poder resolverlas o más adelante durante el evento. Muchas gracias por acompañarnos, Elo, Adrián, Matt, JJ. Y para finalizar, sus redes sociales, ¿cómo los podemos encontrar? En Twitter, @EloCadenas. Y en Facebook también, Eloisa Cadenas. Y en LinkedIn también, Eloisa Cadenas. Vale, gracias. Adrián. A mí, sobre todo, bueno, YouTube, por supuesto, ¿no? Mi primera cripto, y también Instagram, me podéis seguir por ahí, que hago bastante el payaso, y de paso, pues también doy bastante información, así que yo creo que es lo que más utilizo. YouTube e Instagram, mi primera cripto, muy fácil, y nos vemos por ahí. Gracias, Adrián. Matt. Yo pues igual me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en YouTube como MattCryptoMX, y ahí estamos, cualquier cosa. Vale, JJ. Y a mí definitivamente en Twitter, en Das Grasshopper, que aquí viene abajo, y también en Medium, que también ahí me pueden encontrar como JJ Campuzano. Ahí tengo artículos también bastante extensos. Y Adrián, voy a checar tu canal de YouTube, ¿eh? La verdad se me hace súper interesante, y muchas ojalá gracias. algún día podamos hacer algo. Lo voy a checar inmediatamente, así que mucha suerte también con el proyecto. Quedamos en contacto también. Entonces. Sí. Igualmente. Claro que sí. Vale, muchas gracias por acompañarnos. A las personas de Facebook y de YouTube, ya se viene Elian Huesca con una presentación sobre Decrypt, así que no se lo pierdan. Y nada, muchas gracias a todos por acompañarnos. Listo, la foto, Fabi. Fabi, la foto. La foto. Yo con agua. Listo, gracias. Ahí fue. Gracias, Matt, Okay. y gracias, Adrián, y gracias, Elo, por acompañarnos.